Este programa es miembro de AXA, Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. Queridos amigos de Argentina y Uruguay, bienvenidos. Aquí comienza Paralelo Turístico. Desde el corazón termal de la región y para todo el mundo, vamos a compartir 30 minutos con algunas de las principales propuestas de la zona. ¿Nos acompañan? Ajustense entonces el cinturón de seguridad y comencemos a viajar. Paralelo Turístico sigue recorriendo no solamente los paisajes entrerrianos, también lo que tiene que ver con nuestra producción. Elsa, bienvenida a Paralelo Turístico. Contanos dónde estamos y qué es lo que se está llevando a cabo en el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por venir a conocer nuestra propuesta. Estamos en Ecover y más específicamente en este sector estamos en los viñedos de la bodega 5 Generaciones, que es el desarrollo vitivinícola de la finca. Buenísimo. Estamos ubicados geográficamente en el departamento Concordia, estamos en el viejo camino Puerto Yeruá, una zona que desde hace unos años viene trabajando, ¿no?, con la vitivinicultura. Hemos visto resurgir esta actividad, decíamos que tiene mucho que ver con el pasado de la provincia de Entre Ríos. Sí, es complejo, es especial para mí. Yo trabajo en una bodega en Chubut, en Patagonian Wines, y desde ese lugar de pioneros, vivir la experiencia esta en Entre Ríos y compartir esto es interesante porque tiene mucho de historia y a su vez mucho de nuevo, mucho de la nueva forma de hacer vinos, la nueva forma de hacer viñedo, el nuevo consumidor de vinos. Entonces tiene como lo tradicional y lo nuevo vinculado en un desarrollo vitivinícola que es una industria súper interesante. En el caso tuyo, por ejemplo, tenías la referencia de que en Entre Ríos se estaba desarrollando la actividad, por ejemplo, cuando llegaste y te encontraste con esta humedad. Sí, pero es loco porque como yo vinculé o empecé a trabajar en un desarrollo pionero en Chubut nos pasaba lo mismo. Nosotros en Chubut estamos en una zona de montaña, en una zona fría, los viñedos más australes que había en ese momento en donde la bodega esta empieza a soñar viñedos, estaban 700 kilómetros al norte nuestro, o sea, el límite vitivinícola del país era mucho más al norte, y entonces cuando la gente llegaba a ese lugar de Chubut, al paralelo 42, decían, pero se puede hacer viñedo acá, se pueden hacer esto, y eran todas preguntas, y más que preguntan era como la negación, es decir, no, ¿cómo va a salir el viñedo acá? Y pensemos también en esto que yo les decía al principio, el consumidor, nosotros como consumidores éramos distintos. Hoy escuchamos que la mayoría de las provincias de Argentina hacen vino y cuando nosotros decimos, por ejemplo, Santiago del Estero está haciendo vino, lo quiero probar. Y en aquel momento éramos mucho más tradicionales como consumidores. Entonces decíamos, ¿se está haciendo vino en Chubut? No, en Chubut no se puede hacer vino. ¿Se está haciendo vino en Entre Ríos, con ese calor, con esa humedad? Y en realidad empezamos a entender el concepto de terroir como consumidores nuevos de vino. Y cuando hablamos de terroir, hablamos del lugar, hablamos de las variedades, hablamos de qué se hace, cómo se hace y a dónde se hace. Y entonces ahí el planteo es distinto, es jugar al desafío, sin ser obstinado, pero sí al desafío de decir, vamos desarrollando una vitivinicultura nueva, en donde tratamos de buscar siempre el primer objetivo en estos lugares húmedos, yéndonos más específicamente a tu pregunta, es la sanidad, es la primera duda, y después el equilibrio en los viñedos para poder representar o reflejar después en la botella un vino fresco, elegante, complejo. Y eso era lo que por ahí se dudaba de una zona cálida y húmeda como Entre Ríos. Qué interesante el desafío, ¿no? Hablabas del terroir y bueno, imaginemos el mapa de la República Argentina con toda esa biodiversidad, con esa variedad de paisajes, de climas, que vamos desde el clima antártico hasta el tropical. La verdad que bueno, cada uno de los vinos debe tener esa característica, ¿no? Sabemos que en la misma provincia de Entre Ríos no saben igual los de la costa del Uruguay que la costa del Paraná, así que bueno, en Argentina es mucho más extenso todavía el panorama. Yo soy más específica en eso, y hay una palabra que me gusta mucho vincular a esto y es identidad.
Y entonces, hey, ¿qué tan compleja es la identidad de los vinos de Argentina? Y empezamos a decir Argentina, pero después hablemos de provincia y hablemos de pequeñas regiones y a su vez podemos hacer vinos acá y puede estar la finca de al lado haciendo vinos también y va a tener una identidad específica porque influyen mucho estas características que yo les decía de terroir, de cómo se llevan los viñedos, cómo se piensan. Ustedes imagínense que el vino que probamos o que elaboramos este año lo empezamos a diseñar en julio del año pasado con la poda. Entonces, hay tantos puntos a ver y tantos puntos a pensar y a reflexionar y a trabajar y también tantos desafíos a superar, porque no es que es plantar viñedo y a los 5 años empezar a cosechar y elaborar vino. Hay baches, hay errores o hay desaciertos o hay cuestiones a trabajar, hay desafíos de vinos que decimos el año que viene esto no nos puede pasar, ¿cómo lo podemos trabajar? Y empezamos a trabajar, tenemos un equipo de trabajo súper interesante porque piensen que estamos trabajando con gente que vive acá, el ingeniero agrónomo que es el que nos acompaña en este gran sueño y desarrollo, que es Clodomiro Grafiña, que vive en Mendoza y trabaja con nosotros, y yo que vivo en Chubut, y a su vez a la distancia está este tema de la modernidad. Por eso que yo les digo de que se confluye lo tradicional, lo histórico, lo familiar y también la modernidad en esto de poder decir la comunicación hoy hace que podamos tener un equipo de trabajo y estamos viendo lo que pasa en el viñedo 2-3 veces por semana como si estuviéramos acá. A pesar de la parte histórica antigua que tiene Entre Ríos, pensemos en que en el contexto de vinos de hoy es no tradicional. Estamos recién buscando la identidad y armando un camino en esta etapa de consumo y de consumidores. En estos lugares nosotros no tenemos un plan. Yo siempre digo, nosotros nos llevamos el viñedo. Hay una frase que uno dice, ¿y ustedes cómo llevan el viñedo? No, lo llevamos así. Y yo soy de la idea que en estas zonas y con el cambio climático trabajando tan activamente en todas las regiones, nosotros no llevamos el viñedo, nosotros lo acompañamos. ¿Qué significa acompañar el viñedo? Que vamos viendo qué le va pasando al viñedo, cómo se va expresando el viñedo, qué va necesitando el viñedo, cuánto le podemos exigir al viñedo y cuánto no le podemos exigir al viñedo. Entonces, no hay plan. O sea, el plan es así a gran escala, como para decir, en algún momento del año, entre este mes y este mes, sabemos que vamos a necesitar esta gente para hacer este trabajo específico, pero no sabemos si va a ser el 1 de agosto, el 10 de agosto, el 1 de septiembre o este año no lo vamos a necesitar. Entonces es una forma como mucho más dinámica, por eso digo, acompañar el viñedo, estar mucho más vinculado, que también lo que hace es generar un apego especial con el desarrollo, ¿no? Porque son estos desarrollos tan desafiantes y tan vinculantes que hace que uno quiera y el equipo esté muy, muy enganchado con el desarrollo del... Sin dudas. Hacemos una pequeña pausa y seguimos charlando, vamos a contar porque hay muchas actividades que se realizan hoy aquí y bueno, vamos a hablar de los vinos también de Ecovert que sin dudas ya los debes poder definir muy bien, los deben tener muy probados y bueno, has acompañado cada uno de los pasos, así que bueno, ¿quién mejor que vos para explicarnos de qué se trata y cuál es la experiencia que vamos a sentir cuando lo tengamos en la boca? En un ratito seguimos con más Paralelo Turístico. Gracias. Nuestros mejores contenidos están en Paralelo TV, el primer canal de televisión turístico digital del litoral argentino-uruguayo. Síguenos en www.paraleloturístico.com.ar.